Bien, vamos con la presentación del sexto y último módulo del taller práctico de la evaluación de riesgos del SEPEI de Plasencia, en el que os vamos a dar a conocer parte del contenido del informe de medidas de emergencia de este centro de trabajo. Asimismo, también como las distintas situaciones de emergencia que se pueden producir en el mismo, los equipos de emergencia que se han establecido, asimismo también como los miembros que van a formar parte de los mismos y las consignas de actuación tanto de estos miembros como de los restantes para cada situación de emergencia. Los objetivos de este módulo es que conozcáis el contenido, como ya he dicho, del informe de medidas de emergencia de este centro de trabajo, que sepáis identificar, detectar y controlar cuanto antes las distintas situaciones de emergencia que se pueden producir en el mismo, y asimismo también que adquiráis los conocimientos necesarios sobre la forma de proceder en cada una de las situaciones de emergencia que se pueden producir. El contenido, veis aquí el objeto, las situaciones de emergencia, los equipos de emergencia y las consignas de actuación para las situaciones de emergencia. Cada parque del SEPEI, y como no podía ser otro o no podía ser menos el de Plasencia, también dispone de su correspondiente informe de medidas de emergencia, cuyo objeto es proteger la seguridad y salud de los trabajadores y de tanto de los trabajadores propios del centro de trabajo como de otros centros de trabajo, como de otras empresas externas, contratadas o subcontratadas, incluidos también las personas que visiten dicho centro, por ejemplo, sin ir más lejos, las visitas guiadas en las distintas situaciones de emergencia. Estas situaciones son las siguientes: la de incendio, explosión, accidente de trabajo, escape o vertido o fuga de producto químico, ya sea en estado gaseoso o líquido. Gaseoso, por ejemplo, el gas butano que hay en la cocina, y líquido, sin ir más lejos, los recipientes de hipoclorito sódico que se utilizaron para las tareas de desinfección en la pandemia. Amenaza de bomba, inundaciones, terremoto, caída de rayo, etc. Con el fin de detectar y controlar cuanto antes cada situación de emergencia hasta la llegada de los servicios de urgencia externos, como son bomberos de otros parques, jefes de guardia, protección civil, sanitarios, policía nacional, policía local, etc. En todo informe de medidas de emergencia, para elaborarlo, se tiene que tener en cuenta las siguientes cuestiones: las actividades realizadas en el propio centro, ya que en función de cuáles sean estas, el riesgo de incendio, sin ir más lejos, va a ser mayor o menor, pero también de las actividades realizadas en los centros de trabajo próximos, porque imaginaros que si, por ejemplo, al lado del parque del SEPEI de Plasencia hubiera una gasolinera, evidentemente habría que tenerlo presente en el informe de este centro de trabajo, ¿de acuerdo? También debemos de tener presente las distintas situaciones de emergencia que se pueden producir por las actividades que se realizan en el propio centro, por dónde está ubicado dicho centro, etc. También por las características o propias características de los edificios, si son más de una planta, si son solamente de una planta, las salidas que tienen, si están correctamente distribuidas, señalizadas, también las instalaciones de protección contra incendios que están operativas y, por último, la cantidad de ocupantes, tanto del personal propio que realiza el trabajo habitualmente en este centro de trabajo, como de personal ajeno, llámese por ejemplo, trabajadores de otros centros de trabajo de la Diputación, trabajadores de empresas contratadas o subcontratadas, personal de visitas, etc. Teniendo en cuenta todo esto, se tienen que establecer los equipos de emergencia: el jefe de intervención, el jefe de emergencia, el equipo de intervención, el equipo de evacuación, el equipo de primeros auxilios, el responsable de comunicaciones, el responsable de recuento. También se tienen que establecer los distintos niveles de emergencia. El inferior sería el conato de emergencia, que es cuando la misma está comenzando, y es cuando, si se detecta al principio, es más fácil de controlar.
Luego estaría la emergencia parcial, que es cuando no hemos conseguido controlar la situación de emergencia y ya se ha extendido a más de una sección. Y si esta situación de emergencia parcial no se consigue controlar, pasaríamos a emergencia general, que ya afecta a todo el centro de trabajo, a todo el parque SPI de Plasencia. Y también se establecerán las consignas de actuación para las situaciones de emergencia, tanto para los miembros o integrantes de los equipos de emergencia que he indicado anteriormente, como para los que no pertenezcan a los mismos. Y todo esto con el fin de evitar o limitar las lesiones y las pérdidas materiales, las pérdidas económicas. Una vez que se han nombrado o se han establecido, mejor dicho, los equipos de emergencia, hay que nombrar a los integrantes y proporcionarles la formación teórica y práctica suficiente y adecuada, así como proporcionarles los medios de protección necesarios para luchar contra las distintas situaciones de emergencia que se han previsto que se pudieran producir. Si os acordáis, las medidas de emergencia del plan de autoprotección están ubicadas o pertenecen a la etapa reparadora. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que tratamos de evitar o de reducir en esta etapa, con las técnicas correspondientes o incluidas dentro de esta etapa reparadora, es la gravedad de las consecuencias, o sea, que la gravedad de las lesiones, de las pérdidas materiales, no vayan a más. Estas ya se han producido, evidentemente, pero si tenemos un informe de medidas de emergencia realmente adaptado al centro de trabajo en cuestión y se pone en práctica periódicamente, qué duda cabe que si sucede cualquier situación de emergencia, pues todas esta serie de daños, lesiones y pérdidas materiales y económicas serán inferiores que si por el contrario no se dispusiera de este informe o de estas medidas de emergencia. Los integrantes de los equipos de emergencia en el parque del SPI de Plasencia pues van a ser los que veis aquí. El jefe de emergencia pues va a ser el jefe de parque siempre que esté presente, o en su ausencia el jefe de salida de mayor categoría o antigüedad presente en la emergencia. El jefe de intervención, que será el jefe de salida de mayor antigüedad, o en su ausencia el conductor bombero con mayor antigüedad en el puesto. Si por ejemplo no estuviera presente el jefe de parque, automáticamente pues el jefe de intervención sería el jefe de salida de mayor antigüedad. ¿Y quién sería el jefe de intervención? Pues si es un turno en el cual hay dos jefes de salida, pues el siguiente jefe de salida. ¿Que solamente hay un jefe de salida en ese turno? Pues el jefe de emergencia, si no estuviera el jefe de parque, sería el jefe de salida, el único que hay, y el jefe de intervención sería el conductor bombero de mayor antigüedad en el puesto. El responsable de comunicaciones será pues el trabajador que esté en ese turno en la sala de comunicaciones, en la emisora, o sea, el emisorista, como veis ahí, y el equipo de intervención, el equipo de evacuación y el equipo de primeros auxilios, pues serán desempeñados por conductores bomberos. Los conductores bomberos que estén presentes, porque si no me confundo, si no me equivoco, pues todos los conductores bomberos pues han recibido formación en primeros auxilios. Y también asimismo, pues qué duda cabe que saben manejar los extintores y las bocas de incendio equipadas, la columna hidrante exterior y bueno, pues el equipo de evacuación también puede, sus funciones, sus consignas pueden ser desempeñadas perfectamente por conductores bomberos. La organización de los equipos de emergencia, pues la veis aquí en este organigrama, el máximo responsable en toda situación de emergencia, y es el que decide en todo momento lo que hay que hacer en función de la información que le proporciona el jefe de intervención, es el jefe de emergencia. Justo debajo de él y dependiendo directamente está el jefe de intervención, que es el que dirige y coordina la actuación en campo de los miembros de los restantes equipos de emergencia, el equipo de intervención, el equipo de evacuación, el equipo de primeros auxilios. Y el responsable de comunicaciones es el que pues va a facilitar que todas estas figuras y todos estos miembros pues estén conectados. Si, por ejemplo, pues tuvieran cualquier problema con los walkie-talkies, con los teléfonos móviles, etc. Bien, el jefe de emergencia, en caso de recibir la alarma por parte del responsable de comunicaciones, o bien un empleado del centro o trabajador de otra empresa externa o de una visita,
o trabajador de otro centro de trabajo de la Diputación, y en función de la formación que le proporcionen, pues deberá de ordenar que se avise al jefe de intervención, así como a los miembros de los restantes equipos de emergencia en función de cómo evolucione pues, la situación de emergencia. Ordenará el traslado de la centralita, de la central de comunicaciones, a otra dependencia que también cuente con conexión telefónica, siempre y cuando la sala de comunicaciones o emisora se haya visto afectada por la situación de emergencia. Saldrá a recibir e informará a las ayudas externas, a bomberos de otros parques, a jefe de guardia, a protección civil, etc. Con un ejemplar del informe de medidas de emergencia, les proporcionará toda la información que sea relevante, qué es lo que ha sucedido, a qué hora ha sucedido, qué actuaciones se han llevado a cabo, qué medios de extinción pues, se han agotado ya, cantidad de lesionados que ha habido, si ha habido alguien que se ha quedado confinado, que se ha tenido que confinar o atrapado porque le ha sido imposible salir hasta el exterior para que pueda ser rescatado, etcétera. Toda la información que pueda ser relevante se la tiene que proporcionar. Les cederá el mando de la intervención y colaborará con ellos en todo lo que precisen. Determinará así mismo el nivel o grado de la emergencia, que como sabéis puede ir a peor o a mejor. Bueno, pues entonces él es el que tiene que decidir en cada momento de la situación de emergencia en qué nivel o grado de emergencia se encuentra la situación, ¿vale? Siempre en función de la información que le proporcione el jefe de intervención. Ordenará la evacuación de parte de los ocupantes del edificio o del parque del SEPEI o de la totalidad, en función de si estamos en una situación de emergencia parcial o de emergencia general. En emergencia parcial, pues no es necesario evacuar a todo el personal hasta el punto de reunión, sino solamente, aparte de ellos, si se quiere por más seguridad, evacuar a todos, vale, pero no sería necesario. Ahora bien, si ya la situación de emergencia se ha descontrolado y estamos en emergencia general, pues entonces hay que ordenar la evacuación de todos los ocupantes presentes en el parque del SEPEI de Plasencia. Y también se tiene que asegurar de la redacción del informe de investigación, tanto de las causas que han originado la emergencia como de la actuación de los miembros de los equipos de emergencia y también de los restantes ocupantes, para determinar si se ha ajustado a lo que estaba previsto, o sea, si se han cumplido las consignas de actuación para las situaciones de emergencia, incluido también el tiempo que se ha tardado por ejemplo, en evacuar hasta el punto de reunión pues a todas las personas. ¿Y con qué fin? Pues para que si se detecta que ha habido alguna desviación o algo que mejorar, pues que se adapten las medidas necesarias para que pues, no vuelva a suceder en el futuro esas desviaciones. El jefe de intervención, cuando reciba la alarma por el responsable de comunicaciones o un empleado del centro o de otro centro de trabajo de la Diputación o trabajador de otra empresa pues contratada o subcontratada o de una persona de una visita, pues deberá dejar todo lo que esté haciendo y acudir rápidamente al lugar de la emergencia, comprobar si no se trata de una falsa alarma y valorar la gravedad de la situación, informando de todo ello al jefe de emergencia, así como de la necesidad, si él lo considera oportuno, de pasar a un nivel de emergencia superior. Dirigirá, como ya he dicho, y coordinará la actuación de los miembros de los equipos de emergencia, equipo de intervención, equipo de evacuación, equipo de primeros auxilios. Ordenará la desconexión o realizará él mismo dicha desconexión en las instalaciones, por ejemplo, de electricidad, gas, etcétera, y colaborará con las ayudas externas cuando lleguen al parque en todo lo que precisen y se pondrá a sus órdenes. El responsable de comunicaciones, pues tras ser alertado de una situación de emergencia, bueno, por el equipo de control e indicación cuando éste esté operativo. En este caso, como no lo está, pues el responsable de comunicaciones la recibirá pues, por parte de un empleado del centro o de otro centro de trabajo de la Diputación o trabajador de una empresa externa, contratada o subcontratada, o una visita. Pues deberá transmitir la alarma al jefe de emergencia o al jefe de intervención por teléfono fijo o móvil o por el sistema de megafonía. Tendrá que avisar a los componentes de los equipos de emergencia que el jefe de emergencia le ordene y efectuará las llamadas a los servicios de urgencia o emergencia externos cuando así se lo ordene el jefe de emergencia, informándoles de
quién es, qué ocurre, dónde ocurre y asegurándose de que su mensaje o la información ha sido recibida correctamente por el interlocutor. Trasladará la centralita telefónica a otra dependencia, mantendrá libre todas las líneas telefónicas, dejándolas y reservándolas exclusivamente para todas aquellas que tengan que ver algo con la situación de emergencia, o sea, llamadas que no tengan nada que ver con la situación de emergencia las tiene que cortar inmediatamente. Abrir la puerta de entrada de acceso al recinto del Parque del Sepí de Plasencia para que puedan entrar por los servicios de urgencia externos a los cuales se les haya avisado, o también a miembros de los equipos de emergencia que se encontraran fuera del parque. Por ejemplo, si se produjera pues, a la hora del café o que hubiera salido a hacer algo, bueno, pues le dejaría pasar al parque, al recinto, al interior del recinto. No así con las restantes personas. Y comunicará el fin de la emergencia cuando así se lo ordene el jefe de emergencia. El equipo de intervención, una vez que sea alertado en cualquier situación de emergencia, deberá de dejar todo lo que esté haciendo y acudir cuanto antes al lugar donde se haya producido, luchará contra la misma, rescatará a las personas afectadas por la emergencia siempre que no los pongan o se arriesguen innecesariamente, realizará la desconexión de las instalaciones de electricidad y gas cuando así se lo ordene el jefe de intervención, ayudará al equipo de evacuación en la evacuación y colaborará con las ayudas externas cuando éstas llegan al parque, si así si lo precisaran. El equipo de evacuación, bueno, pues tras recibir la orden de evacuación por parte del responsable de comunicaciones, porque así se lo ha transmitido el jefe de emergencia, pues deberá de evacuar a la totalidad o parte de los ocupantes hasta el punto de reunión que en este parque del Sepí de Plasencia está establecido a 15 metros de la fachada exterior de la sala de formación. Ahora lo vemos en el plano. Mirad, aquí está, lo estoy señalando, la sala de formación, esta es la fachada exterior, pues aquí estaría el punto de reunión, a 15 metros. ¿De acuerdo? Bien, y conducirlos controlando la velocidad e impidiendo las aglomeraciones, evitando que regresen a las dependencias evacuadas, indicándoles la localización del punto de reunión, especialmente si hay trabajadores de otros centros de trabajo o de empresas externas, de dónde está localizado dicho punto, comprobando que no quede nadie rezagado o retrasado, cerrando las puertas y ventanas para sectorizar el incendio e impedir su propagación a las restantes dependencias o secciones. Impedir el paso de cualquier persona al Parque del Sepí de Plasencia, confinar a los presentes si no fuera posible que evacuarlos al exterior, informar al jefe de emergencia de las personas que se hayan tenido que quedar en confinamiento y ayudar a trasladar a los heridos. El responsable del recuento es el miembro del equipo de evacuación que una vez que los ocupantes han llegado al punto de reunión establecido, efectuará el recuento, preguntará a los presentes si intuyen o saben si falta alguna persona para avisar para que procedan a rescatarla, informará de ello al jefe de emergencia y mantendrá actualizados para ello pues esos listados diarios de personal interno o externo del parque, en cuyo caso se tiene que llevar un control de las entradas y salidas de las personas. El equipo de primeros auxilios, pues una vez que sean alertados, pues deberán de dirigirse rápidamente hasta donde se encuentren los lesionados o personas que ya han puesto enferma inesperada o repentinamente, evaluarán la situación y el grado de las lesiones o enfermedad y en función de cuál sea esta, la gravedad y la urgencia de la asistencia sanitaria, pues se trasladará o no a los lesionados enfermos siempre que la gravedad de la lesión o enfermedad lo permita. En caso de lesión o enfermedad leve y de asistencia sanitaria no urgente, se les trasladará al centro asistencial de la Mutua FREMAP en Plasencia si sucede de lunes a viernes, pero en el horario en el que está abierto el centro asistencial, desde las 8 de la mañana a las 8 de la tarde. Y en el resto de horarios o días, pues al centro concertado por parte de la Mutua más próximo. En Cáceres, por ejemplo, como veis aquí, pues es la Clínica Virgen de Guadalupe, ¿vale? Pero en Plasencia, pues el que tengan concertado. Y si la lesión o enfermedad es leve o grave, pero se necesita asistencia sanitaria urgente, se les trasladará al Hospital de Virgen del Puerto.
En los restantes casos, pues se avisará a los servicios externos de urgencia, a los servicios sanitarios externos, y se esperará a que lleguen para que trasladen a los lesionados o enfermos hasta donde este personal sanitario considere oportuno. Aplicarán las técnicas de primeros auxilios hasta la llegada a los servicios sanitarios externos, y en caso de contacto o ingestión accidental con un producto químico se deberán de seguir las indicaciones recogidas en el apartado de primeros auxilios de la ficha de datos de seguridad de este producto químico. Solicitará al jefe de emergencia que pida la ayuda a servicios sanitarios externos y deberá de informar al jefe de emergencia o jefe de intervención del número de lesionados o enfermos y de su gravedad, y a los servicios sanitarios externos de todo lo que pueda serles de utilidad, como por ejemplo, pues qué lesionados hay, qué lesiones presentan, la gravedad, qué actuaciones de primeros auxilios se han llevado a cabo, etc. Y al jefe de emergencia le informarán de los lesionados o enfermos que han sido evacuados para que se lo comunique, si lo estima oportuno, el jefe de emergencia a sus familiares, a los familiares de estos lesionados o enfermos. Y repondrán el material de primeros auxilios que hayan utilizado con los lesionados o enfermos. Ahora vamos a ver las consignas para cualquier persona que se haya visto afectada por una situación de emergencia, que rescatará a las personas afectadas por la emergencia siempre que no se arriesgue inútilmente y sepa hacerlo, dará la alarma por el medio más rápido a su alcance al responsable de comunicaciones, jefe de emergencia o jefe de intervención, pues por teléfono móvil o teléfono interior, informándoles de quién es, qué ocurre y dónde ocurre, y comprobando que su mensaje o su información ha sido recibida correctamente. A continuación, si sabe cómo utilizar un extintor, tratará de extinguir el fuego, o sea, algo pequeñito, ¿no? No algo, ya sabéis que los extintores pues pueden apagar fuegos, no algo ya que se ha extendido mucho. Se acercará hasta el extintor más próximo, verificará si es adecuado a la clase de fuego que hay y tratará de extinguirlo. Si no sabe manejarlo o no consigue apagarlo, informará de ello al jefe de emergencia, evacuará a todas las personas, evacuará la zona afectada cerrando las puertas y ventanas, e informará a las personas que encuentran a su paso de lo que sucede para que le acompañen y evacúen el centro hasta el exterior. Se confinarán en una dependencia si no pudiese evacuar el centro de trabajo, cerrando la puerta y sellando su parte inferior con alguna prenda, y esperará a que le rescaten, pues informando de ello por el teléfono móvil al jefe de emergencia. Luego todas estas actuaciones pues, son las propias que hay que observar pues, en toda situación de emergencia, de mantener la calma, evitar el pánico, etc. No retrasarse para recoger objetos personales, ayudar en los desplazamientos a los que necesiten atenciones especiales y demás. Realizar la evacuación al ras del suelo en caso de presencia de humos y tapar la nariz y boca con un pañuelo u otra prenda húmeda. Cubrir con una manta y poner en el suelo a toda persona que se le haya perdido la ropa, evitando que corra. Si se le ha prendido a él la ropa, pues echarse al suelo y rodar, si está solo, y dirigirse al punto de reunión establecido y permanecer en el mismo hasta recibir nuevas instrucciones. Esto es especialmente importante para saber si la evacuación se ha completado o si por el contrario se ha quedado alguien atrapado en el interior del edificio para que puedan proceder a rescatarlo. Bien, pues con esto pues ya ha concluido el taller práctico de la evaluación de riesgos del centro de trabajo del Parque del SEPI de Plasencia.